Como ya mencioné, un plan de continuidad abarca tres componentes: la respuesta a la emergencia, la comunicación durante la crisis y la recuperación del negocio. Los tres componentes deben trabajar juntos para ayudar a proteger vidas, propiedad y el medio ambiente y lograr una recuperación lo más expedita posible. La mayoría de las emergencias que ocurren diariamente son menores, pero el potencial de un evento catastrófico siempre existe. Las acciones que se realizan durante los minutos iniciales críticos de una emergencia frecuentemente determinan su impacto o resultado final. Solo un plan de respuesta de emergencia bien diseñado que asigna responsabilidades a personal previamente entrenado puede ser capaz de proteger la salud y seguridad de los trabajadores y de los activos de una organización. El plan de comunicaciones durante la crisis se puede ver como el vínculo entre el componente de respuesta de emergencia y el de recuperación del negocio. ¿Cómo enfrentará su organización, por ejemplo, el escrutinio de los medios de comunicación, de los inspectores de gobierno o de los propietarios mismos en los momentos después de un desastre, ya sea de violación de productos, contaminación ambiental, de seguridad o de incendio? Su equipo de manejo de crisis debe poder comunicarse eficazmente dentro de la organización para poder obtener con rapidez y precisión información sobre los hechos. Debe también estar capacitado para atender a los medios de difusión, funcionarios de gobierno, clientes, proveedores y propietarios. La información negativa debe siempre presentarse con la mejor luz positiva posible. Un plan de comunicaciones eficaz ayuda a la gerencia a tomar decisiones difíciles con mayor efectividad bajo una presión de una emergencia. También ayuda a que los directivos puedan presentar una imagen positiva con su comunidad de servicio. El tercer componente, y quizá el que requiere más tiempo, es el de recuperación del negocio. Esta parte del plan documenta las estrategias alternativas de recuperación que han sido desarrolladas por la organización y la secuencia de recuperación basada en los objetivos de tiempo de recuperación para cada una de las funciones críticas. Además, todos los recursos de información de apoyo se documentan para respaldar las acciones de recuperación. Cuando una crisis llega, usted no tiene por qué perder tiempo tratando de entender el manual de recuperación. Para poder entender mejor los tres componentes de planeación y sus interrelaciones, hemos desarrollado la siguiente gráfica. Cuando se detecta un incidente, las tácticas documentadas en el plan de respuesta de emergencia se ejecutan para controlar el alcance de los daños. Si el evento es serio, los planes de comunicación se utilizan para recolectar y diseminar la información. Las estrategias de recuperación descritas en el plan de recuperación del negocio son utilizadas si el tiempo muerto de operación estimado no es aceptable. La ejecución de cada componente del plan y la duración de cada fase varían dependiendo de la naturaleza del incidente. En el cada vez más globalizado y tecnificado ambiente actual, los riesgos han aumentado geométricamente para todos, en razón de la creciente complejidad de lo que hacemos, particularmente los factores culturales, reglamentarios y de dinámica de mercado que intervienen cuando entramos al ámbito internacional. La planeación y la administración integral de riesgos será una ventaja competitiva de creciente importancia para las organizaciones que tienen la visión y el compromiso para utilizarlo como un antídoto contra las bajas inesperadas en el mercado y en las condiciones del negocio. Los riesgos tecnológicos también son de creciente preocupación, especialmente por la velocidad de innovación y adaptación que experimentamos ahora, por lo que todas las organizaciones deben estar capacitadas para manejar sus debilidades en este sentido, sobre todo si su capital intelectual está en peligro de perder su liderazgo de valor y de mercado. Por ejemplo, las instituciones educativas deben hacer un esfuerzo para identificar sus recursos académicos más valiosos para protegerlos y manejarlos óptimamente. Igualmente, las agencias de gobierno deben evaluar el valor de la experiencia
y reputación de los servidores públicos eficientes antes de implementar programas de reforma administrativa u otros que tengan un impacto en la organización pública y sus recursos humanos. Los invito a todos a reflexionar sobre sus puntos fuertes, sus riesgos y su compromiso hacia el éxito sostenido y a iniciar de inmediato, si no lo han hecho, un programa de planeación de continuidad de su organización. Yo les aseguro que este será uno de los esfuerzos de mayor recompensa que ustedes hayan realizado. Muchas gracias, Jim, por una presentación tan interesante. Queremos ahora continuar con nuestra segunda sesión de preguntas y respuestas. Pero debo decirle a todos los asociados que yo les mencioné que había 3 motivos por los cuales yo estaba interesado en estos temas de manejo del riesgo. Originalmente iba a hablar solo de 2. El tercero es que ayer, un camión entró, chocó contra mi casa, se incendió. Así que yo tengo, en cuanto a lo que es continuidad de organización y de manejo del riesgo, quiero decirles que tengo la experiencia personal y todo esto funciona. Créamelo. Jim, la pregunta esta nos llega de México. Adelante la pregunta. CETIS número 3. Bueno, adelante. Mire, la pregunta es esta. Del CETIS número 3. ¿En qué porcentaje aceptan las compañías aseguradoras los seguros contra las amenazas naturales en comparación con los seguros de las amenazas provocadas por el hombre? Porque la gente que queda devastada con las tormentas se quedan sin su casita, sin sus animalitos y sin nada. ¿En qué porcentaje aseguran unas y aseguran las otras? Es mi pregunta. Bueno. Ya, hasta ahí ya pasó el video. Ya. Muy buena su pregunta. Yo pensé que le iba a pedir esta respuesta a Jim, pero ahora se la voy a dar a John, porque son los temas de seguros de cosas naturales versus cosas causadas por el hombre. Desastres. La capacidad de la empresa aseguradora es ver cuánto apetito tienen ellos o cómo manejan ellos el riesgo. Se puede asegurar 100% las pérdidas financieras de por sus edificios o sus equipos, e incluso pérdidas humanas, pero el tema se convierte en si es que la compañía aseguradora está dispuesta a ofrecer eso a una prima que usted está dispuesto a pagar. Jim, tú trabajas para una organización que ofrece seguro para proteger a otras organizaciones más bien grandes. ¿Cuál es la perspectiva de la natural contra la perspectiva de los problemas, desastres causados por el hombre? Bueno, depende de la ubicación. Por ejemplo, en la costa, zonas de huracán, por ejemplo, zonas de erupciones volcánicas o de terremotos. Esto es la preocupación para la aseguradora y a veces hay que tener una serie de aseguradoras para que cubran y se compartan ese riesgo, porque no hay una sola que quiera correr todo el riesgo, porque el tamaño del riesgo puede ser tal que se requiera varias aseguradoras para compartir estos, y esto es desde el punto de vista de la perspectiva de finanzas, de recuperación de las finanzas, de la inversión. La siguiente pregunta de Chihuahua, México, adelante. Adelante, sí, México. Un momentito. Adelante. Aquí está la pregunta. A ver, la pregunta, diga. ¿Cómo puede una institución de educación superior proteger el equipo especializado de alta tecnología? Muy buena pregunta. ¿Cómo? Hay 2 fases. La protección, en este caso Jim nos va a mencionar mientras haces el análisis, y luego la respuesta sobre cómo se protege la tecnología y durante la respuesta. Cuando se habla de equipo de alta tecnología en las compañías, y especialmente la información, la información crítica, es necesario tener hay que tener los dispositivos físicos, por ejemplo, algo que proteja a los equipos en los sótanos, algo que no se los pone en los sótanos donde se pueden inundar, por ejemplo. Es necesario tener protección contra sistemas de riego, por ejemplo,
Protección de tipo física, por ejemplo, debe haber extinguidores de incendio, por si acaso en el lugar. Debe protegerse también la instalación y el mismo equipo, o sea, teniendo copias de respaldo, tener, si es que hay algún incendio en ese lugar, en esa ubicación, esa información no queda destruida ni desaparece. O sea, son cosas físicas también que nos permiten hacer negocios teniendo estrategias alternas para hacer tareas específicas y especializadas y tener copias de respaldo tecnológicas. Así que es una pregunta ideal para que ustedes realmente adopten una actividad de planificación de continuidad de la organización, para no interrumpir las actividades del negocio, de la empresa o de la organización. Senia Internet, a La Habana, adelante, Cuba. Buenos días a todos. Good morning. Nuestra pregunta es la siguiente. Si bien existen diferentes formas para manejar el riesgo, ¿cómo se puede identificar la tolerancia al mismo y qué ventajas trae esto? Muchas gracias. Muchas gracias por esa buena pregunta. ¿La tolerancia al riesgo se mide objetiva o subjetivamente o ambas? Ambas. Es una combinación de ambas. ¿Cuál sería la metodología, señores, para cómo cuantificamos el riesgo? Bueno, le voy a dar un ejemplo. Si observamos una computadora, por ejemplo, y ustedes ven la confiabilidad del uso de esa información por parte de los usuarios finales. Por ejemplo, hay que tener copias de respaldo, eso es importantísimo, guardar esa información y saber quién usa esa información, cuándo la tiene que usar, porque si no tienen esa información a la mano para desarrollar su trabajo, la operación del negocio puede flaquear, de tal manera que es necesario evaluar esa parte del negocio, la información. Desde el punto de vista de la universidad, ¿cómo puede uno medir? Hay algo que realmente económicamente, desde el punto de vista financiero, realmente sea un tema muy especial. Bueno, para una universidad es crítico perder la matrícula, perder estudiantes. Es necesario que los institutos de educación tienen que tener un local para, por ejemplo, si ha habido un incendio, donde se dan clases. Entonces se usan los espacios de los hoteles, pues salen aulas improvisadas. Se perdió una vez, un día nada más de clases, y entonces los estudiantes pudieron reponer ese día de clases y no exigieron un reembolso. Todo lo que ocurre, uno tiene que continuar esa actividad, pase lo que pase, no se puede interrumpir la actividad de un plantel educativo. Ahora esta pregunta nos llega de Baja California Sur, de La Paz. Baja California Sur, México, adelante. México. Hola. Adelante, México. Se fue la llamada. ¿Alguna pregunta? I think we lost the call. It's gone. Okay. Vamos a leer una de las preguntas que nos llegó vía fax de la Universidad de Sonora en Michoacán. La pregunta es la siguiente. Dentro de una organización, ¿cuándo la administración del riesgo y dónde reside esta función del manejo del riesgo y de la continuidad empresarial o organizacional? ¿Dónde se aloja? ¿Dónde reside? Pienso que en base a la experiencia que he tenido en cuanto a tratar con universidades y empresas y compañías y organizaciones, debe estar en el Departamento de Manejo de Riesgo. Pienso que como manejador del riesgo hay que entender y expresar exactamente a la organización cuáles son los riesgos. Entonces, eso, y según los riesgos, ¿dónde se encuentran los riesgos? Ahí, en ese departamento, debe residir. Yo creo que hay muchas implicaciones financieras, ¿verdad? Por eso debería estar en ese departamento, de finanzas. Muy bien, ahora nos llega una pregunta nuevamente de México. La pregunta. No hay pregunta. Se perdió la llamada otra vez. La pregunta es, señores, ¿cuáles son sus ideas respecto del uso del software comercial? ¿Qué software existe para la planificación en este campo que se puede utilizar? Esa es una pregunta interesante que muchos de mis clientes me hacen todo el tiempo. Hay mucho software comercial para desarrollar esta planificación. Los precios varían de muy bajos a muy altos. Lo que hay que buscar en ese software comercial
es que a veces uno confía demasiado en lograr reunir información y son bases de datos principalmente, no bancos de datos, y están diseñados para ayudar a evaluar la información y la criticalidad de la información para ofrecer un plan para continuar con el trabajo del negocio. Es necesario tener un gran compromiso y un grupo dedicado a eso en la organización, y por lo general este es el obstáculo más grande, y yo creo que la mejor forma de hacerlo es reunir un grupo, como les decía antes, un grupo específico que evalúe el tema. Creo que esta es una pregunta importante. Yo quiero pedirte a ti, John, que también como planificador de continuidad organizacional, ¿qué puedes decirnos respecto a eso? Es decir, tener un software o tener un grupo de consultoría, ¿cómo tendríamos que hacer? Bueno, el software comercial puede convertirse en algo muy costoso si no está integrado en el equipo y en la mente de la organización. Facilitar el proceso de planificación es muy importante, y ahí funciona por supuesto el software, pero no puede ser algo que se haga solamente con un software, porque la computadora no le va a dar a usted una respuesta para una emergencia. Eso no es un manejo sólido de lo que podría presentarse. Eso no sirve. El elemento humano es irreemplazable. Muy bien, ahora nos llega la pregunta de México. Adelante, finalmente, Baja California. Adelante, México. Aquí estoy presente. Bueno, sí. Buenos días desde este paradisíaco lugar. Tenemos una pregunta. ¿Cómo incorporar un administrador de riesgo en las economías de países subdesarrollados, donde no se tiene suficiente cultura sobre el control de riesgo, tanto en el sector público como privado? Además, ustedes comentaban cómo en Estados Unidos se incrementan los riesgos de violencia en el trabajo. ¿Cómo disminuirlos? ¿Cómo mitigar el grado de exposición al riesgo? Gracias. Creo que hay una forma de hacerlo. Bueno, John, el desarrollo de la función del manejo del riesgo en un área donde no hay recursos económicos, y Jim, tú podrías hablar sobre la parte de la continuidad. Bueno, realmente el lugar óptimo para que un manejador de riesgo empiece sería y se entrene, es porque ahí en estos países es que donde hay cantidad de riesgos que pueden abordarse, y el riesgo que usted esté enfocando, tendrá usted la capacidad de resolver algún problema. No va a resolver todos los problemas, pero sí puede entonces basarse en los éxitos, y esto le va a llevar a más éxitos. Creo que esa es una oportunidad, el estar en una situación donde se puedan manejar, administrar todos estos riesgos. Bueno, creo que se trata de entrenamiento, capacitación, concientización. Hay que tomar un enfoque y un método proactivo y ver cuáles son los temas subyacentes, las cosas comunes en su organización que pueden estar afectando a los empleados de una manera o de otra. Pueden haber cosas relacionadas con el trabajo o cuestiones personales, pero hay que entender cuáles son esos problemas o cuál es la problemática en general. Nosotros tenemos varios clientes de organizaciones y les ayudamos a establecer programas de capacitación y de concientización para que estos no resurjan, estos problemas, y para que entiendan a dónde pueden dirigirse para hablar sobre estos y analizarlos. Me parece a mí que estamos enfatizando aquí el valor de un proceso válido, y es interesante que nuestra audiencia vea cuál es el proceso, y si ustedes están enfatizando en esto, entonces van a lograr un buen proceso y el éxito a la postre. Bueno, ahora nos llega una pregunta de Tijuana. Tijuana, Baja California, México, adelante. Buenos días desde Tijuana para excelentes expositores. Para el doctor Watson, quisiera saber si en el caso de las universidades hay menos riesgos intrínsecos en su funcionamiento que los riesgos que hay en una empresa privada o en una dependencia de gobierno. Gracias. Muy buena la pregunta. Mi respuesta personal
es que la universidad básicamente es una pequeña ciudad y definitivamente nos parecemos a un gobierno mucho más complejo que una operación de una planta de manufactura, por ejemplo. Nosotros tenemos departamento de policía, de incendio, televisión, radio, periódicos, servicios de transporte, de vivienda, de mantenimiento, consejería, todo lo que es mantenimiento técnico, de todo lo que son los servicios de apoyo del mantenimiento de una organización como una universidad, teléfonos, computadoras, todo esto. Este es un microcosmos con todos los elementos, como si fuese un país, como un gobierno, ¿no? Y esto tiene que funcionar engranadamente cotidianamente. Bueno, yo comparo las universidades con las grandes multinacionales. Hay muchísimas cosas en común, mucha estructura organizacional, hay mucha gente, mucho personal, y las empresas grandes tienen muchísimos riesgos que encarar y mucha planificación, por lo tanto. Muchas gracias por esa pregunta. La siguiente pregunta nos llega de Santo Domingo. Adelante, República Dominicana. Adelante, CEDOPEX, adelante. Sí, nuestra pregunta es, ¿qué perspectiva tienen las grandes multinacionales ante el endormecimiento actual de los mercados de reaseguros y el incremento de las catástrofes nacionales? They handling. John? Increase in disasters, impacting reinsurance and El impacto en el reaseguro, la capacidad, cómo hacen las multinacionales. La verdad es que a veces depende de las estaciones, pero ahora estamos viendo cómo hay una capacidad de reaseguro que se ha disminuido hace un par de años, especialmente en los seguros a las propiedades por problemas de catástrofes naturales. Se podía cobrar cualquier prima, cualquier tarifa, y queríamos sencillamente cobrar en dólares. Ahora es más difícil obtener ese mismo tipo de cobertura por esos precios. Así que, en las organizaciones multinacionales, ¿qué vemos en sus operaciones de consultoría en el campo de las multinacionales? Bueno, en estas organizaciones, ellas tienen plantas en todas partes del mundo y en muchas zonas de problemas y de peligros, así que es difícil organizar los seguros y evaluar los riesgos, porque cantidad de riesgos, porque están por todas partes del mapa mundi. Entonces, señores, muchas gracias por las preguntas y las respuestas. Se nos ha acabado el tiempo. Esperamos que hayan disfrutado este programa multilingüe multinacional. Les invitamos a participar en nuestra 9ª videoconferencia de la serie de este año, que se transmitirá el 28 de septiembre del año 2000, titulada Comercio y Servicios mitos, realidades y oportunidades. Si desean mayor información sobre la serie de videoconferencias de este año 2000, por favor consulte el manual del participante, donde encontrará las fechas y los temas específicos de cada programa. También puede usted visitar nuestro sitio web intectra.com y onlinecompetence.com. A nombre de todos los que colaboramos con el International Training Center, les agradecemos mucho su entusiasmo, su participación y su interés en nuestro programa. Gracias y hasta muy pronto.